Hablemos de sanción a los evasores de impuestos. Hoy día, una persona que va de impuestos no va a la cárcel. No va a la cárcel, Juan Pablo, o por lo menos no como se quiere configurar ahora ese delito, si se quiere, dentro de la reforma tributaria que se está llevando a cabo en el Congreso, que se está tramitando mejor en el Congreso de la República. Pero para explicarnos bien cómo está el sistema hoy y qué es lo que se quiere cambiar, pues está con nosotros ya conectado el director de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el doctor Luis Carlos Reyes. Gracias por estar con nosotros, director, y bueno, cuéntenos, por favor, cómo funciona hoy el sistema de sanciones para los evasores. Bueno, hoy en día, cuando una persona le oculta al Estado activos o se inventa pasivos, es decir, se inventa deudas por un valor mayor a 5.000 millones de pesos, entonces se inicia lo que se conoce como una acción penal, pero si la persona paga lo que debe, más unas sanciones y unos intereses, se acaba la posibilidad de ir a la cárcel, es decir, se extingue la acción penal y esta persona queda sin antecedentes. De manera que, en cierta forma, lo que estamos haciendo es que hoy en día prácticamente el Estado a los evasores les presta la plata que están evadiendo y si los cogen, pues los castiga poniéndolos a pagar y no se enfrentan a consecuencias mayores. Y esto solo por omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes de más de 5.000 millones de pesos, que hoy en día es, o sea, 5.000 millones de pesos a un colombiano con un ingreso mensual de salario mínimo, que es un ingreso que está hecho por encima del promedio de los colombianos, tendría que trabajar 208 años para acumular esa cantidad de dinero y luego esconderla para no mostrársela al Estado y no haberse gastado ni un peso. Entonces, hoy en día, pues es una cosa que está para unos montos de evasión muy altos y además las consecuencias son irrisorias. Eso es en el caso de las personas naturales. En el caso, por ejemplo, de las empresas, cuando hay evasión de impuestos como el IVA o incluso el impuesto de renta, por ejemplo, una empresa que diga que está con una situación económica también difícil o de esas que se declaran en quiebra y demás, para esas empresas habría también posibilidad de una sanción penal, o hay en este momento una sanción penal, por lo menos para sus representantes o el que dejó de pagar el impuesto. Bueno, precisamente ahí hay un asunto que es bastante injusto y con respecto al cual ya hemos tomado medidas, y es que los que se conocen como agentes retenedores de IVA, que son, sean personas naturales o empresas, con frecuencia son empresas, que deben retener ese IVA que les cobran a los consumidores para luego enviárselo al Estado, a la DIAN. Si no envían toda la plata que deben, incluso si le están contando a la administración tributaria que eso es lo que deben, se enfrentan primero a unas multas muy grandes, que son no solo lo que les faltó enviar, sino todo lo que debían enviar, y se acumulan intereses y sanciones adicionales que pueden terminar en una acción penal, incluso para una persona que está contando todo lo que le debe al Estado. Entonces nosotros estamos planteando y le planteamos al Congreso, les planteamos a los ponentes en el primer debate que estaban ocurriendo estas dos cosas y que nos tocaba solucionar enmarcados en el concepto de la justicia restaurativa, que es que cuando un conflicto cualquiera se les puede devolver a las partes, en este caso a una persona, especialmente una persona que sin mala intención pues, le causó este detrimento en el recaudo al Estado y a la administración tributaria, para que lo solucionen de una manera que sea justa para ambos, lo vamos a hacer. Entonces, se está limitando muchísimo esta posibilidad de que, por ejemplo, un tendero que hizo mal las cuentas termine en una situación penal, y esto ya se aprobó en el Congreso, pero el problema es que nos quedamos sin la otra cara de la moneda, y es que cuando hay personas que con dolo, con premeditación y además con reincidencia utilizan herramientas agresivas de planeación tributaria para retener unos recursos que son del Estado, se enfrenten digamos, a un castigo de cárcel, y eso no ha pasado, y está
en este momento ante el Congreso de la República todavía. Director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, pero yo quisiera entender en términos históricos, ¿esto por qué pasó? ¿Por qué razón en Colombia a estos grandes evasores, además que usted nos dice que incluso han reincidido o podrían llegar a ser hasta reincidentes, se les ha tenido estas consideraciones para no afectar el sector privado, para no hacerle daño, para no tocar a personas muy poderosas? ¿Cómo entiende uno que no se haya considerado una sanción de este tipo que existe en muchos lugares del mundo? Para no ir muy lejos, Shakira está ahorita enfrentando un proceso por evasión fiscal que podría llevarla a la cárcel en España. ¿Por qué razón aquí no? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Creo que no tiene nada que ver con una protección legítima de los intereses o, digamos, de los derechos de los empresarios cumplidos, honestos, honrados, porque pues en la gran mayoría de los países de la OCDE existen sanciones que pueden llegar a ser sanciones penales, es decir, de cárcel contra este tipo de evasores. Cuando Colombia ingresó a la OCDE, inicialmente se plantearon algunos tipos penales, unos delitos severos alineados con con las prácticas de este grupo de países de buenas prácticas, y sin embargo en el trámite en el Congreso se les quitaron completamente los dientes, de manera que nos encontramos en la situación de hoy, en la cual el Estado les presta la plata a los evasores y el castigo, si los coge, es básicamente que les toca pagar con intereses. Pero pues es que no fue así como se introdujo el tipo penal, y pues va a ser muy importante ver si el Congreso de la República, al término del trámite de esta reforma tributaria, toma medidas para corregir estas fallas históricas, y dejarnos con un sistema que permita que los que están causando esta defraudación al Estado, que son personas que o sea, por ejemplo, nosotros a los servidores públicos les exigimos muchísimo de que si de que si le roban al Estado se enfrenten a unas sanciones muy grandes, pero cuando estamos hablando de personas de privados, Vamos a ver, perdimos el enlace con el director de la DIAN, quien a esta hora muy amablemente se conecta con nosotros. Nos están haciendo brujería los evasores. No, o frailejón. Él es Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. Vamos a restablecer este contacto, porque sí es llamativo, Paola, que seamos históricamente tan laxos y sobre todo, bueno, no es de sorprenderse, pero sobre todo en el Congreso de la República hayan sido particularmente alcahuetas con aquellos que no quieren cumplirle al Estado. Ya está nuevamente con nosotros el director de la DIAN. Venga, director, profesor Reyes, ¿quién le teme a esto? Usted ya tiene de pronto en su radar identificados algunas personas o personas naturales y o jurídicas que uno pueda decir le temen a cárcel por evasores. Bueno, obviamente hay una reserva tributaria, y hay casos en curso que no se pueden discutir, pero además esto sería para evasión a futuro, ¿no? Obviamente uno no puede crear un tipo penal que aplique sanciones del pasado, es una cosa elemental del derecho. Pero entonces quienes le temen a esto son las personas que sistemáticamente están evadiendo impuestos, y yo quiero resaltar ahí que más bien empezar por quienes no le temen a esto. El 99% de los colombianos cuyos ingresos son rentas laborales, ellos pagan lo que deben porque no hay de otra, se les retiene en la fuente cuando se les consigna su salario. Queda un 1% de los colombianos de más altos ingresos, entre los cuales estamos algunos asalariados de altos ingresos, algunos altos ejecutivos, y están también empresas formales que pagan cada centavo que deben. O sea, yo creo que la gran empresa, la gran industria, los grandes grupos económicos no están asustados de esta medida realmente. Para ellos es claro que ellos contratan los mejores contadores, excelentes auditorías internacionales. Muchas de estas empresas cotizan en la bolsa en el extranjero, en la bolsa de Nueva York, que está sujeta a unos controles tan rigurosos que ellos no están interesados en generar ningún tipo de problema ni de ruido en sus obligaciones con el Estado colombiano.
Y entonces lo que nos queda después de descartar a todos estos son personas que evaden montos de miles de millones de pesos, quizá no de cientos de miles de millones, que es la magnitud de los grandes económicos, pero personas que teniendo ingresos de varios miles de millones de pesos no los declaran y buscan no pagar impuestos. Algunos, digamos, en este rango entran seguramente algunos intereses asociados con el contrabando y bueno, otros negocios. Pero entonces no son ni los trabajadores del país ni los grandes grupos económicos. Es un grupo pequeño, muy poderoso, pero realmente no es un grupo que tenga, al cual la mayoría de los colombianos deba seguirle cediendo. ¿En qué casos, director, hoy en día pasa que así la persona que haya evadido los impuestos y se ponga al día vaya a la cárcel, se enfrente a una acción penal, que fue lo que usted nos mencionó al principio de esta conversación? ¿En qué casos? Y no sé si usted tiene el porcentaje de las personas que aún pagando se fueron para la cárcel porque no pudieron pues sanear su situación. No, para los que pagan, el 0% van a la cárcel. Y realmente el interés de estas medidas no es mandar gente a la cárcel por mandar gente a la cárcel, sino precisamente tener unas penas que los disuadan de incurrir en esas conductas que los podrían mandar a la cárcel. Lo que pasa es que hoy en día es un negocio, es un riesgo tristemente razonable para muchas personas decir, voy a evadir porque si me cogen, lo peor que me puede pasar es que pague, pero si no me cogen, no pago, entonces salgo ganando. Es un comportamiento que claramente no ha internalizado el daño que le genera a la sociedad este nivel de evasión, que pues recuerdo la cifra, la evasión en el país está entre 40 y 80 billones de pesos, o sea, entre 2 y 4 reformas tributarias como la que estamos pasando, y estamos seguros, basados en lo que sabemos acerca del comportamiento de este tipo de actividades criminales, que son actividades muy, muy racionales, muy premeditadas, muy dolosas. En este tipo de delitos sí hay una respuesta a la amenaza de penas de cárcel, y la respuesta es, sabe que lo voy a pensar muchísimo antes de incurrir en este tipo de delitos que hoy en día solo me cuestan el pago de unos intereses y unas sanciones. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo está en la propuesta de reforma tributaria la medida de sanción, las penas? ¿En cómo están tasadas? ¿Cómo quedarían? Bueno, hoy en día lo que se está proponiendo es principalmente dos tipos de delitos. Uno sería modificar delitos ya existentes. Entonces, el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que es que si yo le escondo al Estado, hoy en día son más de 5.000 millones de pesos, pero lo que estamos proponiendo, o lo que está proponiendo, para ser preciso en el lenguaje, la senadora Clara López, en una proposición que tiene, digamos, que tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de la administración tributaria, es que cuando una persona omite activos o declara pasivos inexistentes por más de 1.000 millones de pesos, se enfrente a una sanción que primero sea este pago de multas, este pago de intereses, pero que si reincide dentro de los siguientes 5 años, haya una pena de cárcel de entre 4 y 9 años según las circunstancias. Y entonces esto es solo para reincidentes, o sea, solo para personas que de manera deliberada, consistente, omiten estos activos y las cogen, y dentro de 5 años lo vuelven a hacer. ¿Sí? De hecho, lo que se está proponiendo es bastante moderado. Uno podría argumentar por penas más severas, pero realmente nuestro interés es recaudar, y por eso lo proponemos para reincidentes. Otro delito sería el de defraudación. Hoy en día existe un delito de defraudación que es muy parecido, que es que cuando debo pagarle al Estado más de 250 millones de pesos en impuestos y no lo hago, me enfrento a una pena de entre 3 y 6 años, pero si pago, se extingue la acción penal. Así está hoy en día. Lo que estamos proponiendo es que para los reincidentes no se extinga la acción penal. Entonces, pues insisto, esto es para gente que muy deliberadamente lo haga. Esto no es que
mejor dicho, nadie, de pronto alguien en un arranque de pasión va y le da una cachetada a alguien y lo deja mal, pero en un arranque de pasión nadie contrata a un abogado tributarista y un contador para que lo ayude a evadir más de 100 millones de pesos en impuestos 2 veces seguidas en 5 años. O sea, realmente estamos yendo detrás de conductas muy intencionadas, muy dolosas y con toda la intención de defraudar al Estado colombiano. Pero fíjese usted, director, que hace un instante usted nos mencionaba que dentro de esos evasores también pueden estar aquellos que están dedicados a negocios non santos. Hablemos, por ejemplo, del contrabando. ¿Ahí cómo se hace? Porque finalmente una persona que ya está dedicada al contrabando y que tiene además un negocio muy bien montado, diga usted en un San Andresito cualquiera, por no meternos en el de Bogotá, que es una mafia. Pero, ¿qué interés va a tener en regularizar el tema de impuestos si ya per se lo suyo es la ilegalidad? Entonces ahí no estamos, es como diciéndole, mejor dicho, dándole un motivo más a estas personas que viven y que se han enriquecido a punta de la ilegalidad, pues para burlarse de la justicia. Bueno, yo no lo vería así, creo que al contrario, le estamos dando a la justicia más herramientas para parar este tipo de conductas. Primero, porque estamos yendo a montos mucho, pues a montos menores. Hoy en día estamos hablando del delito de omisión de activos o declaración de pasivos inexistentes, bajarlo de 5.000 millones a 1.000 millones, y el de defraudación, bajarlo de 250 a 100 millones. Y además, al saber ellos, o sea, ellos ya están en la ilegalidad, no se van a volver más ilegales porque exista el delito, sino que al contrario, al darse cuenta de que ahora hay un delito que les puede dar de frente, de pronto eligen dedicarse a actividades económicas legales y sobre todo para aquellos casos en los cuales, o sea, imagínense una persona que vende contrabando que está escondiéndole hoy en día 2.000 millones de pesos al Estado colombiano. Esa persona no se enfrenta a ni siquiera la posibilidad remota de una sanción penal, tendría que llegar a los 5.000 millones de pesos. Y muchas de estas personas que están en ese rango de los 1.000 a 5.000 millones de pesos, que esto los disuadiría de persistir en este tipo de actividades. Sí, bueno, de todas formas, director, este es un tema que está bien complicado de que pase en el Congreso de la República. El debate, pues, ha estado bien complejo, bien difícil, y eso es precisamente porque muchos aseguran, pues, con Legule ya se está, pues, tratando de evitar que no se apruebe este artículo. Esa explicación o ese argumento que se da es que no habría relación de una medida como cárcel para evasores dentro de una ley que es para reformar el estatuto tributario, algo como que no hay propiedad de materia, si no estoy mal se llama así. ¿Esto usted qué opina al respecto? Bueno, sí, creo que ese es un argumento inválido. Lo que se dice es que como los delitos son un tema penal, deberían tramitarse en las comisiones primeras y no en las terceras, pero a quienes hacen ese argumento se les olvidan dos cosas. Primero, que los delitos que ya están hoy en día, que pues nuestra convicción es que no funcionan como deberían, pero ya están en el Código Penal, son delitos tributarios que se crearon a través de las comisiones terceras en el momento en que se aprobaron. En aquel momento nadie tuvo estas preocupaciones de constitucionalidad y más aún el presidente de la Corte Constitucional ha manifestado que cuando hay una conexidad temática entre los temas que se están tratando en una comisión dada, que de pronto pueden atañer a otras comisiones y aquellos que son temas propios de la comisión, existe unidad de materia y no hay necesidad de tramitarlos por otro lado. Y en este caso estamos hablando de delitos tributarios en las comisiones terceras, que son las responsables de las modificaciones al estatuto tributario. El deber ser de las cosas es que las comisiones terceras son las expertas en tributación en el Congreso y son aquellas con mayor capacidad de juzgar sobre la sustancia de lo que se está proponiendo. Mandarlo a otras comisiones creo que no sería conveniente, no sería requerido desde el punto de vista constitucional y bueno, realmente no creo que lo que deberíamos hacer sería darle al país esto que pues hemos estado en mora de tener, que es un punto importante del programa económico
de gobierno presentado en campaña por el presidente Petro, y no seguir tratando a los evasores VIP como si fueran diferentes del resto de los colombianos que tienen que ceñirse a cada letra de la ley. Unidad de materia es lo que decíamos, comentábamos, porque pues la idea también es que si esto logra pasar ahorita en este debate, cuando ya vaya la reforma tributaria a las plenarias de Senado y Cámara, pues que no se vaya a caer como ha pasado con otras leyes, con otros proyectos en la Corte cuando haya revisión, pero posibilidades de que pase la cárcel para evasores, pues, Juan Pablo, ¿usted qué cree? Esperemos, Paola, esperemos. Vamos a ver a qué juegan en el Congreso de la República, si a hacerle el cuarto a los evasores o más bien tratar de apoyar al Estado, porque esto no es solamente cuestión de un gobierno, es el Estado en la búsqueda de que le paguen lo que corresponde por impuestos. Sí, señor. Pues muchas gracias, director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, por habernos explicado este tema. Por supuesto, seguiremos muy atentos a lo que siga pasando con la reforma tributaria en el Congreso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto. Y ahora sí, Paola, no, nos vamos a ir con una pausa muy corta. ¿Me recuerda usted cuántos minutos le quedan en la cuenta regresiva a Mauricio Beltrán? ¿A qué horas dijo? Él dijo una 57, ¿no? 57. Le quedan 23 minutos si mi reloj está igual a ese. Está muy bien, 23 minutos, muy bien, Paola. Atentos. Vamos en 27 minutos con Mauricio. Una pausa muy corta, que tenemos una cita con la profesora Liliana Novoa y con el frailejón Ernesto Pérez. Sigue la W.